Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les bendiga. Es un verdadero gozo estar aquí en el Canal 38 y agradezco mucho la invitación para estar aquí. Estos jueves de este mes de septiembre, aquí he estado y el próximo jueves será el último que estaré. Y yo agradezco muchísimo la invitación para estar aquí, para compartir. Y pues es un verdadero gozo, es un verdadero placer estar compartiendo. Y yo quiero felicitar a hermana Grace, a todo el personal de Canal 38 por esta actividad que ya se ha llevado a cabo por muchísimos años. Dios bendiga a todos los hermanos, hermanas que cooperan para que siga adelante esta gran obra. El jueves pasado estuve considerando la Pascua, la celebración de la Pascua. Y este día vamos a estar, voy a estar considerando, analizando lo que se le llama el Yom Kippur, que es muy conocido la palabra Yom Kippur, pero el significado no es tan conocido. Entonces vamos a analizarlo porque esta celebración, muchos hablan, y yo mismo hablo de fiestas, ¿no? Pero en realidad son celebraciones. Celebración, se celebra. Y esta celebración tiene su origen y su base en el libro de Levítico, capítulo 16, y hay 5 asuntos muy importantes que tenemos aquí en este capítulo 16 y que enseguida voy a tratarlos. Estos 5 aspectos son los siguientes. Ahí en el capítulo 16 habla de: en este día será expiación para vosotros. 1. 2. Seréis limpios de todos vuestros pecados. 2. 3. Día de reposo es para vosotros. 3. Y afligiréis vuestras almas. 4. Y 5. Es estatuto perpetuo. 5 detalles que destacan aquí. Claro que vamos a tratar otros asuntos relacionados con este mismo capítulo 16 de Levítico, donde el Señor establece el día de la expiación, que en la actualidad se llama Yom Kippur. Yom Kippur. En el hebreo se le llama Yom Kippur. Y pues la idea de Yom Kippur es cubrir. Y la fecha de esta celebración generalmente es en el mes de octubre, Tisri en el hebreo. Y así lo estableció el Señor, dice, en el mes séptimo, Tisri, a los 10 días del mes. Ahí está establecido en este capítulo 16 de Levítico la fecha exacta en que debe celebrarse. En el mes séptimo, que es Tisri, a los 10 días del mes, y que corresponde a lo que nosotros manejamos como octubre, el mes de octubre. No hay que olvidar que en Israel se manejan 2 formas de iniciar el año, o 2 tipos de años. Uno es el año religioso y otro es el año secular. El año secular, pues desde luego coincide con los meses que se observan o que se conocen en todo el mundo. Pero luego está el religioso, que el Señor estableció para iniciarse con el mes de Nisán, que se celebra la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y entonces le dijo el Señor, este va a ser el primer mes del año. Y el día 14 de ese mes inicia el año religioso para Israel.
Pero entonces, en el mes de octubre, nuestro octubre, que es Tishri, el mes séptimo del mes de los israelitas, a los 10 días del mes celebran, y todavía hasta la fecha celebran. ¿Por qué? Porque esta celebración de Yom Kippur es la celebración más importante, la celebración más sagrada del pueblo judío, la de Yom Kippur, en el mes de octubre. Y la idea de expiar es la de cubrir los pecados. Entonces esa es la idea de Yom Kippur. Y se usaba o se usa especialmente en el ámbito meramente secular. La idea es de pagar la ofensa y pagar para cubrir alguna situación que no quieren que se sepa, ¿no? Pero en el caso, en el caso de nosotros, yendo más a fondo, no solamente es cubrir, sino también es quitar los pecados. Y miren, en este mismo capítulo 16 de Levítico aparece la palabra propiciar. Propiciar. ¿Y cuál es la diferencia entre expiar y propiciar? Ya dije que expiar es cubrir, pero la palabra propiciar lleva la idea de aplacar la ira del ofendido. En este caso, en esta idea, los teólogos neoliberales no aceptan esta idea porque dicen Dios es amor, Dios no se enoja, Dios no se llena de ella. Pero lo cierto es esto, que en el Antiguo Testamento vemos muchas ocasiones en que Dios sí se enoja, especialmente contra el pueblo de Israel, y en el desierto se enojó muchas veces. De tal manera que le llama al pueblo de Israel pueblo rebelde. ¿Y por qué? Porque en cuanto había un descuido espiritual, el pueblo de Israel caía en la idolatría. Ustedes recordarán el famoso becerro de oro. Estuvo Moisés allá en el monte 40 días y mientras el pueblo se quedó acá abajo, y como se tardaba Moisés, entonces fabricaron un becerro de oro al cual empezaron a adorar. De tal manera que cuando regresó Moisés del monte y vio que estaban bailándole, que estaban celebrando y que estaban adorando a ese becerro de oro, las tablas de la ley que las traía Moisés las quebró. Se enojó Moisés, pero también se enojó Dios. Y mire, tan es así que, como dije, a través del tiempo murieron israelitas, tanto que Dios dijo, ninguno de los que salieron, ninguno de los mayores que salieron de Egipto va a llegar a la tierra prometida. Todos van a morir en el desierto. Y todos murieron, con la excepción de Josué y Caleb. Todos los demás murieron en el desierto por su rebeldía, por su inclinación a pecar, especialmente a la idolatría. Y cuando esto ocurría, pues desde luego Dios se enojaba. Entonces, nosotros seguimos proclamando a un Dios misericordioso y a Dios que es amor. Ah, sí, pero hay que recordar esto.
Dios es amor, pero también Dios es santo y Dios es justo. O sea, el hecho de que Él sea amor no quiere decir que va a estar de acuerdo con los pecados que nosotros cometamos. No, no está de acuerdo. Tanto es así que envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz, para pagar por todos nuestros pecados. Él dio lo máximo, Él dio lo más valioso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios no pasa por alto los pecados, ¿no? Se tienen que pagar. Y en este caso, Cristo pagó por nosotros. Pero volvemos al punto de que Dios se enoja. Claro que sí se enoja. Sí se enoja. Porque nosotros cometemos los pecados. No está de acuerdo con los pecados que nosotros cometemos, ¿verdad? No es un Dios consentidor que diga, está bien, hijito, sigue pecando y no hay problema. No, de ninguna manera. Entonces, el asunto de expiar, la idea de expiar no solamente es cubrir los pecados, sino quitarlos, ser propicio. Entonces, el libro de Levítico habla de expiación y también de propiciación. La idea de propiciación es calmar la ira de un Dios airado. Y claro, se aira en contra de nosotros. Y eso, pues, es justo que haga eso. Es cierto que es misericordioso, pero también es justo y es santo. Y no admite el pecado que nosotros cometamos. Bien, entonces, Yom Kippur es día de la expiación, Este es un día feriado nacional para Israel, pues es un tiempo para que los israelitas, colectiva o individualmente, mediten en las ofensas cometidas. Y en todas las demás celebraciones, o vamos a llamarles fiestas también, de los israelitas, comen los panes, comen también los panes sin levadura, y en fin. Pero en esta celebración de Yom Kippur es ayuno. Ayunan los israelitas. No comen. Y además, su corazón está triste por haber ofendido a Dios. Y esa es la idea de esta observación, celebración, que no precisamente fiesta, sino que pues están ahí ellos cabizbajos por haber ofendido al Señor. Entonces, se trata de un encuentro con Dios. Y qué bueno que hasta la fecha los judíos siguen celebrando el Yom Kippur, y yo espero que lo celebren en esa forma, o sea, lo observen en esa forma, que sea un día de búsqueda de Dios y de afligirse por haber pecado, por haber ofendido a Dios. Ellos, como todos los humanos, necesitan tener un encuentro con el Dios Santo al cual nosotros servimos. Entonces, Yom Kippur es el día de la expiación, es el día de la cobertura de los pecados, pero también de propiciación. Es día de reconciliación delante de nuestro Dios. Y creo yo que todos los humanos, no solamente los judíos, requerimos de una reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque los pecados que hemos cometido se han constituido en una barrera entre Dios y nosotros, de tal manera que nos convertimos
en enemigos de Dios. Por eso se necesita la reconciliación, porque esos pecados que hemos cometido es un impedimento para tener comunión con Dios. Se necesita confesar los pecados, se necesita expiar los pecados, se necesita la propiciación para calmar la ira de un Dios airado, de un Dios lleno de ira por causa de los pecados que hemos cometido. No vayamos al extremo de que si Dios es amor, bueno, pues Él no se va a enojar, va a estar contento a pesar de los pecados que cometimos. No está contento por los pecados que cometimos. Él nos sigue amando, desde luego. Él está abierto para perdonarnos, pero no deja de airarse, de enojarse por los pecados que nosotros hemos cometido. Entonces, Dios estableció este día de la expiación, que es en el mes séptimo, el mes Tisri, a los 10 días del mes que corresponde a nuestro mes de octubre. Y entonces hay también ayuno y hay también búsqueda de Dios. Es un ayuno riguroso, es un ayuno riguroso. Y miren, en el ayuno no es una ofrenda para Dios, porque a través del tiempo yo he observado en muchos cristianos, lo he oído desde que yo era niño, de que se termina el ayuno y dicen, voy a ofrecer mi ayuno, pero el ayuno lo toman como si fuera una ofrenda para Dios. Pero lo cierto es que el ayuno tiene que ver más para el dominio de nuestra carne. ¿Por qué el dominio de nuestra carne? ¿Por qué? Pues una de nuestras inclinaciones, yo lo digo de mi parte, una de las inclinaciones es comer y comer y comer y comer. Entonces, cuando practicamos el ayuno, dejamos de comer y por lo mismo se requiere dejar de pensar en la comida para buscar la presencia de Dios. Esa es la idea del ayuno, dejar de comer para buscar a Dios. No precisamente te entrego este ayuno para que me concedas tales y tales peticiones, porque eso es lo que he oído a través de los años, a través del tiempo, en muchos. Señor, te voy a ofrecer este ayuno para que tú me concedas esto, Señor, para que tú me des esto, me des aquello. Aquí está, no es un trueque. ¿Sí? Yo te ofrezco el ayuno y tú me concedes mi petición. No, no es así. El ayuno es precisamente como menciona aquí la palabra de Dios, que se aflija el alma, que se humille, que se doblegue ante Dios. Y el ayuno sirve para eso, para doblegar nuestra carne y que busque a Dios, busque la presencia del Señor, busque la limpieza del corazón por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, dije que no es intercambiar. Yo te entrego un ayuno y tú me concedes la petición de mi corazón. No. Es la preparación de nuestra alma para buscar a Dios. Entonces, esta celebración del Yom Kippur, es de ayuno, a diferencia de todas las demás celebraciones, que es comer, no solamente comer, por supuesto, pero pueden comer. Pero en esto no, es ayuno, es ayuno, es ayuno, es afligirse por los pecados cometidos y confiar en la expiación. En aquel tiempo
fue de esta manera. En aquel tiempo, miren, esto es lo que se encuentra aquí en el capítulo 16 de Levítico. El sumo sacerdote, o en este caso Aarón, tenía que ofrecer un becerro por los pecados de él y los de su familia. Tenía que ofrecer un becerro. Pero además tenía que ofrecer en sacrificio un cordero en holocausto. Así que es un becerro y un carnero en holocausto. Pero luego vienen otros dos animales. Otros dos animales sobre los cuales se echaba suerte, dice aquí la palabra de Dios, que se echaba suerte para ver cuál moriría y cuál mandarían al desierto. Aquí precisamente entra una palabra muy inusual, Azazel, Azazel. Y eso de echar suertes quiere decir que ellos decidían cuál de los dos machos cabríos, es decir, chivos, ¿verdad? Chivos, lo que nosotros le llamamos chivos. Uno iba a morir en sacrificio, pero el otro lo iban a mandar al desierto. Todo en relación con expiación. Y mire, entonces, el sumo sacerdote mataba aquel chivo y luego rociaba la sangre más allá de la cortina, o sea, en el lugar santísimo. No era inmediatamente allí como era lo usual en los demás sacrificios, sino más allá de la cortina. Pero luego entonces buscaban a un hombre para guiar a ese chivo hacia el desierto. Pero antes de eso, el sumo sacerdote hacía lo siguiente: ponía sus manos sobre aquel chivo para que el chivo llevara los pecados de todo el pueblo. Esa era la simbología, ¿verdad? Porque desde luego era simbólico, ¿verdad? Entonces el sumo sacerdote hacía eso, ponía las manos sobre aquel animal y entonces había un hombre que se llevaba ese chivo hasta el desierto y lo llevaba lo más lejos para que se perdiera en el desierto. Y la idea de esto era el azazel. La idea, el significado principal es quitar. O sea que aquel chivo se llevaba el pecado de todo el pueblo. Entonces, este animal es para azazel. Es una palabra muy, muy rara, ¿verdad? Pero el significado principal de azazel es quitar, o sea, llevarse el pecado. Y en ese sentido, pues desde luego que aquí se encuentra esta verdad bíblica que con frecuencia se encuentra en la Biblia acerca de la culpabilidad del humano, pero luego que esa culpabilidad es llevada por otro ser. ¿Cuál otro ser? Bueno, pues el Señor Jesucristo, por supuesto, ¿no? El Señor Jesucristo es el que lleva nuestros pecados, los quita de nosotros. Y a mí me gusta mucho la expresión esta también simbólica, que el Señor arroja todos nuestros pecados a lo profundo de la mar y ya nunca más se acuerda de ellos. Me gusta mucho esa figura porque, claro, nosotros hemos de reconocer que todos somos pecadores, todos hemos pecado y necesitamos esa limpieza espiritual. Necesitamos que el Señor nos limpie de todo pecado, no solamente cubra nuestros pecados, pero los quite de nosotros. Y
entonces el Señor realizó la expiación por nosotros o a favor de nosotros, la expiación. Y nosotros podemos entonces adorar y bendecir el nombre del Señor por lo que hizo a nuestro favor. Entonces aquel hombre se llevaba el chivo y lo dejaba en el desierto para que se perdiera en el desierto, es decir, que los pecados se alejen del pueblo, se alejen de la gente, ¿verdad? Así como cuando el Señor Jesucristo pone sobre sí los pecados nuestros para que sean quitados. Y precisamente eso es lo que dice el profeta Isaías, que Él llevó nuestras enfermedades y llevó también nuestros pecados. Llevó sobre sí nuestros pecados el Señor Jesucristo, y para que sean quitados de nosotros. ¿Y cómo necesitamos que sean quitados de nosotros los pecados? Por lo menos dos razones. Una, porque no es del agrado de Dios que tengamos esos pecados. Pero por otra, afecta también a nosotros llevar esos pecados. Se necesita la limpieza espiritual. Una limpieza espiritual que solamente se puede lograr con la sangre de Jesucristo, con el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestras buenas obras no pueden quitar los pecados que nosotros hemos cometido. Con mucha frecuencia la gente habla de hacer tal obra para ganarse el cielo, o cuando se dan cuenta de una persona que realiza una buena obra, dicen, ya se ganó el cielo por esta buena obra. No, por supuesto que no. No hay ninguna buena obra que logre ganarnos el cielo para nosotros. No, solamente hay un solo camino. Y el Señor Jesucristo lo dijo de una manera clara, de una manera contundente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera, no hay otra forma. No hay suficientes buenas obras para que nosotros nos podamos ganar el cielo. No. Entonces, yo siempre quiero recalcar esto. No es que Dios no quiera que hagamos buenas obras. Lo que pasa es que tienen que ser perfectamente ubicadas. Las buenas obras no son para nuestra salvación. Las buenas obras son porque ya el Señor nos salvó. Y porque ya el Señor nos salvó, hacemos buenas obras. No son para salvación, sino porque ya nos salvó el Señor, realizamos buenas obras. Tanto que esas buenas obras son el testimonio de que tenemos fe. Nosotros decimos, yo soy salvo por la fe. Pero esa fe que decimos tener, ¿qué es lo que lo justifica? Las buenas obras. Si decimos, soy salvo por la fe, ya fui cambiado por medio de la fe, por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, las buenas obras están diciendo, realmente tienes fe. Vamos a escuchar estos cantos y seguimos adelante con el tema de el Yom Kippur. Quiero recordarle que tenemos la línea de oración. Llame al 915-532-8518. Repito, es el 915-532-8518. Deseamos orar por usted. Escríbanos esta petición. Está enfermo, tiene problemas financieros, tiene problemas familiares, tiene problemas matrimoniales, tiene problemas de adicción. Cualquier petición, llámenos y con mucho gusto, con toda disposición, estaremos orando. Entonces, en este mismo momento, tome su teléfono y llámenos.
queremos, deseamos con todo el corazón estar orando, estar intercediendo. Es la línea de oración que tiene aquí el canal 38 a la disposición de todos. Y pues unidos en el amor de Cristo, unidos en el amor de Dios, ¿verdad? Y los problemas que usted tenga, nosotros queremos orar por ellos, porque en el amor de Dios somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Y aunque usted no pertenezca todavía a la iglesia, llame con toda confianza y vamos a orar por usted, pidiendo, porque está abierta para todos, no solamente para los miembros de las iglesias, está abierta para todos. Así que llame en este momento y con mucho gusto le atenderemos. Estamos hablando sobre Yom Kippur. Yom Kippur, que es el día de la expiación para los israelitas y que se celebra se celebra en el mes de Tisri, que corresponde al mes de octubre, el nuestro. Y el día 10 del mes séptimo, el mes Tisri, o sea, octubre, es cuando se celebra Yom Kippur. ¿Y qué es Yom Kippur? El día de la expiación. Y la expiación quiere decir cubrir los pecados. Solamente que allí en el capítulo 16 de Levítico va más allá y nos habla también de propiciación. No solamente que Dios cubre nuestros pecados, sino que también es propicio a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque los pecados que nosotros cometemos causan dolor, ira en el corazón de Dios. Dios se disgusta y no es contrario a su condición de ser un santo, porque uno de los atributos de Dios es su santidad. Dios es santo, sí, pero también a causa de esa santidad no puede admitir el pecado nuestro. Él se disgusta. Y ya dije que con el pueblo de Israel se disgustó. No solamente los 40 años que estuvieron en el desierto, sino todavía después, cuando llegaron a la tierra prometida, pues se encuentran con más tentaciones de dioses ajenos y de hacer lo que no debían hacer. Y en fin, pecaron. Tanto que tiempo después estuvieron otra vez bajo esclavitud por 70 años. Pero Dios no solamente quiere expiar nuestros pecados, o sea, cubrir nuestros pecados, sino quiere ser propicio a nuestros pecados. Es decir, Él quiere perdonar completamente nuestros pecados. Y es por la sangre de Jesucristo. Ya dije que en aquel tiempo se mataba un chivo para el holocausto y el otro chivo que le llamaban Azazel. Entonces el sumo sacerdote ponía sus manos sobre él para que fueran puestos los pecados de todo el pueblo. Pues desde luego es algo que estaba figurativo, ¿verdad? De llevar los pecados de todo el pueblo, y un hombre llevaba ese chivo al desierto para que se perdiera en el desierto, es decir, alejar los pecados. Y trasladando esa figura y esa práctica al tiempo en que llega el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así lo señaló Juan Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cierto, quita el pecado de nosotros. Él llevó el pecado nuestro. Y entonces va más allá de cubrir el pecado, sino quitar el pecado de todos nosotros. Y realmente se necesita eso, quitar de nosotros el pecado. Porque hay que observar dos cosas. Hemos pecado, ahí están los pecados en nosotros, pero también tenemos la inclinación a pecar. Por eso el apóstol Pablo habla del viejo hombre y del nuevo hombre.
Del viejo hombre quiere decir la vieja personalidad, la vieja condición, la antigua condición de inclinarse a pecar, de gustarle el pecado, de seguir pecando, y está el nuevo hombre, transformado, cambiado por el poder de Jesucristo. Somos nuevas criaturas. El que cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor Jesucristo muy claramente le dijo a Nicodemo: el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces, no se trata solamente de una renovación en nosotros, se necesita un cambio total. Sin embargo, ahí está todavía la vieja naturaleza, no ha sido quitada de nosotros, ha sido dominada por el poder de Jesucristo. Pero en cuanto nosotros nos descuidamos, entonces esa antigua naturaleza surge otra vez para hacernos pecar. Y el Señor quiere que obtengamos victoria. Y no solamente nosotros debemos ver esto de la expiación, esto del Yom Kippur, como una mera celebración, sino como un hecho aplicable a nosotros, y ya no con un chivo, con un macho cabrío, sino con la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Así que entonces nosotros vamos a acercarnos con un corazón sincero, como dice precisamente la epístola a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 22, que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y me gusta mucho porque este mismo versículo dice, pero ahí no termina todo. Cristo, cuando presentó su propia sangre, rompió la cortina de separación para dar a todo creyente una entrada libre. La cortina de separación, ustedes recordarán que allá en el tabernáculo había el lugar santo y el lugar santísimo, y había una cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. Ninguna otra persona podía entrar, y el sumo sacerdote solamente una vez al año. Pero cuando Cristo muere por nosotros, es quitada esa cortina de separación. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, hubo un gran terremoto, y luego dice la palabra de Dios que la cortina del templo se rompió de arriba a abajo. Es decir, quedó ya descubierto el lugar santísimo para que nosotros, con toda libertad y habiendo recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, podamos entrar libremente al lugar santísimo y adorar y bendecir el nombre glorioso de nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravillosa obra hizo el Señor Jesucristo! Y lo de la antigüedad era, como aquí mismo la epístola a los Hebreos dice, era la sombra de lo que había de venir, figura de lo que había de venir. Lo del Antiguo Testamento fue solamente una ilustración para dar a conocer a la gente, al pueblo, la obra expiatoria del Señor Jesucristo. No hay que olvidar que la palabra del Señor la palabra del Señor nos va abriendo poco a poco, no nos dice todo de una sola vez, sino que nos va enseñando para que nosotros podamos aprender. Y precisamente lo del Antiguo Testamento fue un aprendizaje. Lo de los corderos, sacrificar los corderos y todo esto, los machos cabríos, es como figura, como aprendizaje de lo que habría de venir. O sea, el Señor Jesucristo moriría por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, la revelación es gradual. La revelación es gradual. Pero gracias a Dios que ya, en el caso de nosotros, ya tenemos una apertura completa y podemos conocer plenamente
la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese usted que por eso, precisamente los apóstoles, los discípulos del Señor, a pesar de que anduvieron mucho tiempo con Él, no entendían plenamente que el Señor Jesucristo vino para redimirnos, es el Redentor del mundo. Ellos lo veían como su Maestro, pero no lo veían ni siquiera como el Mesías, menos como Dios. Para ellos todavía estaba muy oscuro la naturaleza del Señor Jesucristo, lo que hizo el Señor Jesucristo. Tanto que cuando el Señor Jesucristo anunció que iba a morir, entonces Pedro le dijo: no, Señor, no permitas que te maten. A lo que el Señor Jesucristo contestó con palabras fuertísimas, fuertísimas: retírate de mí, Satanás, me eres escándalo, porque tú no conoces la obra de Dios, no conoces lo que mi Padre quiere hacer, lo que yo voy a hacer. Entonces, no conocían a plenitud la obra redentora del Señor Jesucristo, como nosotros ya de este lado de la historia, de este lado de cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, nosotros podemos conocer ya más plenamente para qué fue y quién es el Señor Jesucristo. De tal manera que hoy no podemos considerarlo solamente como un gran profeta, como un gran maestro, no, sino como nuestro Redentor, porque Él nos redimió, Él expió, Él pagó por los pecados que nosotros cometimos. Entonces, nosotros podemos celebrar el Yom Kippur, la expiación, por medio del Señor Jesucristo. Celebremos con todo nuestro corazón lo que el Señor hizo por nosotros, lo que el Señor Jesucristo, esa maravillosa obra. El Señor hizo cosas portentosas, pero si nada más hubiera hecho eso y no la expiación, estaríamos perdidos. ¿A qué me refiero? El Señor dio vista a los ciegos, el Señor levantó a los paralíticos, el Señor sanó a los leprosos, el Señor dio el oído a los sordos. Vamos, el Señor Jesucristo resucitó a 3 personas, están ahí en la Biblia consignadas, están ahí. ¿Quiénes? Resucitó a una niña, a una jovencita, la hija de Jairo. Se acababa de morir y le resucitó. Resucitó a un joven que ya lo llevaban a sepultar. Y la madre, que era viuda, iba allí bañada en lágrimas. Y el Señor Jesucristo detiene el cortejo fúnebre y entonces resucita a aquel joven y se lo entrega a su madre. Y luego el tercer caso es de Lázaro. En este caso, ni acababa de morir, ni lo llevaban a sepultar, sino ya estaba sepultado, o sea, 4 días. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo fue al sepulcro y que dio la orden: quitad la piedra, la piedra que cubría la entrada de esa cueva, porque era una cueva. Y entonces una de sus hermanas dice: no, Señor, ya lleve hace 4 días que lo sepultamos. Y el Señor Jesucristo le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Bueno, el Señor resucitó muertos, sanó a los enfermos, pero si no hubiera muerto en la cruz del Calvario por nosotros, pues estaríamos perdidos, porque sí, alabamos al Señor y glorificamos al Señor por todas esas maravillas que hizo, cosas que nos dejan perplejos, como aquella ocasión también en que fueron a cobrar los impuestos y entonces el Señor Jesucristo, es decir, Pedro le dice al Señor Jesucristo: ahí está el cobrador de impuestos. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro: oye, ¿de quién cobran los impuestos? Eran impuestos del templo. Dice: pues ¿cobran del profeta? ¿Cobran de los sacerdotes? No, de eso no lo cobran. Como diciéndole: yo soy profeta,
a mí no me deben de cobrar. Pero mira, a fin de que no entremos en problemas, Pedro, ve al mar, ve a pescar, y el primer pez que saques, ábrele la boca, y ahí encontrarás lo suficiente para pagar los impuestos, los tuyos y los míos. Yo digo, al llegar al mar, ¿cuántos? No miles, sino millones de peces hay en el agua, en el mar. Y el Señor supo que había uno que traía una moneda en su boca. ¿Y por qué precisamente cuando llega Pedro es cuando aquel pez se acerca y muerde el anzuelo y Pedro saca ese pez? ¡Qué maravilla! Yo me atrevo a pensar que el Señor le dijo al pez, oye, arrímate, porque aquí está mi hijo Pedro. Bueno, esas son imaginaciones mías, pero lo cierto es que sacó el pez. ¡Qué maravilla! Que ahí estaba, tal y como le dijo el Señor, ahí estaba la moneda para pagar los impuestos. Sin embargo, con todos estos milagros que el Señor hizo, convirtió el agua en vino y multiplicó los panes y los peces, pero si Cristo no hubiera muerto por nosotros en la cruz del Calvario, estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que Él murió por nosotros, derramó su sangre, y a esto le llamamos también expiación y propiciación. Nuestros pecados son perdonados por la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Tenemos aquí algunas peticiones. Hortensia pide la oración por su hija Sandra, y Arturo reza, tiene desprendimiento de su retina izquierda, vamos a orar por él. Manuela pide la oración para Manuela, también pide por Oscar y por José Luis para protección divina. Y María Ulloa pide la oración por sanidad de artritis. Hermana de Abel Carreón pide la oración por su hijo José Ángel, pide la oración por su hijo Tony también, vamos a orar. Y Rosa Núñez pide por sanidad para Rosa, problemas severos de artritis. Marta pide la oración por Yair, que sea libre de homosexualismo. Y Enedina pide la oración por un hijo que sea libre de drogas, Rafael, por su manera también. Ofelia pide liberación de droga por Julisa y Noé Salazar. Irene pide sabiduría para su licencia y también por lo económico. María Elena López, orar por una niña de 8 años, problema grave por un accidente, y restauración por un matrimonio de su hija. Fanita Terrazas pide la oración de sanidad por su pecho. Y Leti pide la oración restauración. Muy bien, vamos a estar orando por estas peticiones y siga usted llamando. La línea de oración es el 915-532-8518 y con mucho gusto le atenderemos. Vamos a orar, vamos a confiar en el Señor, vamos a creer en Él. Vamos a pedir al Señor que conteste nuestras peticiones, no por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, sino solamente por su amor, por su misericordia, por su bondad. Vamos a unirnos en oración todos, vamos a unirnos en oración. Padre Santo, vengo ante tu presencia rogándote que vengas a contestar estas peticiones conforme a tu perfecta voluntad. Queremos, Señor, que tú contestes como tú quieras hacerlo y en el tiempo que tú quieras hacerlo, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno y misericordioso y que te apiadas de nosotros, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y tú, Señor, has dicho que si nos unimos en oración 2 o 3,
pidiendo al Padre en el nombre de Jesucristo nos será concedido. Ahora mismo estamos pidiéndote que vengas a dar sanidad, que vengas a dar restauración espiritual, que vengas a dar victoria sobre todo mal, sobre todo pecado, sobre toda situación mala en los matrimonios. Señor, ayúdales. En tus manos gloriosas les estoy encomendando. Recibe la honra, la gloria y la alabanza, ahora y siempre. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Estamos confiando en la misericordia de Dios, en el amor de Dios. Hemos estado hablando de las celebraciones del pueblo de Israel y hay una celebración, es la fiesta de Pentecostés. ¿Qué es, en qué consiste la fiesta de Pentecostés? ¿Y qué relación tiene con el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ya cuando surge la iglesia? Porque la iglesia se inicia como un movimiento mundial en la primavera del año 34 de nuestra era, precisamente con el derramamiento del Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en otras lenguas. ¿Y para qué fue ese bautismo? ¿Qué es ese Pentecostés? ¿Qué relación tiene la celebración de los judíos de Pentecostés con la experiencia de los creyentes en Cristo Jesús sobre el Pentecostés? Lo vemos, Dios mediante, el próximo jueves. Vamos a analizar la celebración de Pentecostés. Hoy hemos estado analizando Yom Kippur, la expiación. Lo hemos estado analizando y dije que es el día más celebrado, más sagrado, más reconocido por parte de los judíos, el Yom Kippur. Y a diferencia de las demás celebraciones, donde comen, donde se disfrutan, donde gozan, el Yom Kippur es de ayuno y de, dice, afligir su alma. Así está escrito en el libro de Levítico, para afligir su alma a causa de los pecados cometidos. Pero entonces, ahí está la respuesta de Dios, la expiación, la propiciación. La expiación, la cobertura de los pecados. Y la propiciación, que el Señor es propicio a nosotros a causa de que es cubierto el pecado, es quitado el pecado, entonces ya se quita la ira de Dios y es propicio a nosotros. Gloria a Dios. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Adoremos al Señor con toda nuestra alma. Sirvámosle con todo nuestro ser. Vivamos agradecidos por la expiación, por el derramamiento de su sangre que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que no fue un accidente, no fue solamente porque lo mataron los judíos o los romanos, sino fue por los pecados que nosotros cometimos, y Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. Adoremos pues al Señor por esta expiación y por esta propiciación. Dios mediante, el próximo jueves, entonces veremos qué significa el Pentecostés para los judíos y qué significa Pentecostés para nosotros. Dios les bendiga.